¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han preguntado cómo funcionan los antidiabéticos orales, sobre todo la metformina? Pues si te quedas a ver este video, lo vas a conocer. Y para que se quede mucho más plasmado en nuestro cerebro, vamos a revisar un caso clínico referente a los antidiabéticos orales. Sin más que decirles, empecemos con la pregunta. Una mujer de 51 años de edad acude al médico por un cuadro de fatiga y aumento de la sed hace 6 meses de evolución. No tiene antecedentes de enfermedades médicas graves y no toma ningún medicamento. Ella mide 1,63 y pesa 72 kilogramos. El índice de masa corporal es de 28 kilogramos metros al cuadrado. Su concentración de glucosa sérica es de 249. Recordemos que niveles por encima de 126 en ayunas se puede considerar diabetes, pero no con una sola toma. Se inicia tratamiento con un hipoglicemiante oral. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el mecanismo de acción del fármaco que probablemente le recetaron a esta paciente? Tenemos A, disminución de la liberación de glucagón; B, mayor liberación de insulina; C, disminución de la hidrólisis de carbohidratos; D, aumento de la eliminación renal de glucosa; y E, disminución de la gluconeogénesis hepática. Para resolver este tipo de preguntas tenemos que eliminar todos los distractores y quedarnos exactamente con lo más importante, que eso nos ayudará a resolver la pregunta. Entonces le marcamos. Aquí nos marca que lo más importante es que ella tiene un índice de masa corporal de 28 kilogramos metros cuadrados y su concentración de glucosa sérica en ayunas es de 249. Y la pista de asistencia nos dice que el fármaco hipoglicemiante oral de primera línea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticadas suele ser la metformina. La metformina también tiene un beneficio adicional de provocar la pérdida de peso, lo que es deseable en este paciente que tiene sobrepeso, porque la pérdida de peso disminuye la resistencia a la insulina y mejora el control glicémico. Así que la pregunta básicamente se resume en cuál es el mecanismo de acción de la metformina. Vamos descartando respuesta por respuesta. La disminución de la liberación de glucagón, en este caso, al disminuir el glucagón es un compuesto químico, una hormona que aumenta la glicemia, es decir, el azúcar en la sangre. Por ende, si es que disminuimos este glucagón, disminuiríamos la glucosa en sangre. Sería beneficioso para este paciente, pero la metformina no tiene ese mecanismo de acción, sino más bien los fármacos inhibidores de la DPP4 son los que hacen esto. La B, mayor liberación de insulina. Al tener mayor liberación de insulina por el páncreas, obviamente va a disminuir los niveles de glicemia, lo cual sería útil en este paciente, pero recordemos que los que aumentan la liberación de insulina son fármacos como las sulfonilurias y las meglitidas, pero no la metformina. C, disminución de la hidrólisis de carbohidratos. Eso nos impediría que el intestino absorba mayor cantidad de glucosa, que también disminuiría la glicemia en sangre, pero esto es más bien el mecanismo de acción de los fármacos inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa y el migritol, pero no de la metformina. Aumento de la eliminación renal de glucosa. Esto se refiere a los inhibidores de la SGLT2, que eliminarían mayor cantidad de glucosa en la orina, y lo cual ayudaría a este paciente a disminuir su glicemia en sangre, pero eso es más bien propia de los fármacos inhibidores de la SGLT2, como la dapaglifosina y la empaglifosina, pero no de la metformina. Por último, nos deja entonces la E, que es la disminución de la gluconeogénesis hepática, como la respuesta más probable, y es tanto así que la metformina forma parte de unos fármacos llamados biguanidas, que básicamente impiden la gluconeogénesis hepática. Entonces veamos si esa es la respuesta, y efectivamente sí, esa es la respuesta. Vamos a ver cuál es la explicación que nos da esta bibliografía, porque es la respuesta. Dice así: las biguanidas, como la metformina, dan como resultado una disminución de la gluconeogénesis hepática. Recordemos que la gluconeogénesis hepática no es más que la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, como lípidos, entre otros. ¿Mediante qué? Mediante la inhibición de la glicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial. Entonces la metformina actúa sobre esa glicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial, inhibiendo a la misma e impidiendo que se produzca la gluconeogénesis. Además, la metformina mejora la sensibilidad a la insulina, aumentando así la captación y la utilización periférica de glucosa, es decir, aumento de la glucólisis o destrucción de la glucosa. Y también produce una disminución de la absorción intestinal de glucosa. Los efectos secundarios de la metformina incluyen la acidosis láctica y síntomas gastrointestinales. Por eso es que es de primera línea cuando usamos como diabéticos orales, antidiabéticos orales. La A, ¿por qué no es? La disminución de la liberación de glucagón es la disminución de la liberación de glucagón por las células alfa pancreáticas, es el mecanismo de acción de los inhibidores de la DPP4. Ahora, ¿qué es esta famosa DPP4? No es nada más que la dipeptil peptidasa y también los análogos de la amilina. Por ejemplo, tenemos aquí la premalinitida. Estos medicamentos no causan pérdida de peso y generalmente no se usan como terapia de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2, y se ha descubierto que la metformina, el fármaco de elección para este paciente, provoca un ligero aumento de los niveles plasmáticos de glucagón al tiempo que disminuye la acción del glucagón. ¿Ya? Entonces, en lugar de que disminuya los niveles de glucagón, la metformina le eleva un poco, dice. Entonces,
Por ningún lado esa era la respuesta. Mayor liberación de insulina. El aumento de la secreción de insulina de las células beta pancreáticas mediante el bloqueo de los canales de potasio pancreáticos es el mecanismo de acción de las sulfonilurias y las meglitidas. Estos medicamentos generalmente se administran como tratamiento complementario si la monoterapia de la metformina no logra el objetivo de la hemoglobina glicosilada. Dado que su efecto de estos fármacos es el aumento de peso, no se recomendaría como tratamiento de primera línea en pacientes con sobrepeso. Además, la metformina, que es el fármaco de elección para este paciente, aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, pero no afecta considerablemente su liberación. En pocas palabras, la metformina aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina, pero no aumenta la liberación, al contrario de estos otros fármacos que vimos. Continuemos con la C. ¿Por qué no es la respuesta? La disminución de la hidrólisis de los carbohidratos va a provocar la disminución de la absorción intestinal de glucosa mediante la inhibición de la hidrólisis de los disacáridos y los carbohidratos complejos, por ejemplo, el almidón. Es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ejemplo, la carbosa y el miglitol. Estos medicamentos no causan pérdida de peso y generalmente no se usan como terapia de primera línea para el diabetes mellitus tipo 2. La metformina, el fármaco de elección para este paciente, disminuye la absorción intestinal de glucosa, al igual que estos, mediante ¿qué? Un mecanismo que no se comprende completamente todavía, no mediante la inhibición de la alfa-glucosidasa, posiblemente relacionado con la disminución de la actividad de los transportadores intestinales GLUT2, pero no se sabe a ciencia cierta, pero no disminuye la hidrólisis de los disacáridos. Y por último, la D, ¿por qué no es la respuesta? Un aumento en la liberación renal de glucosa mediante el bloqueo reversible de la resorción de glucosa en el túbulo proximal del riñón es el mecanismo de acción de los inhibidores del transportador de glucosa dependiente de sodio, que se conoce como el CLGT2. Por ejemplo, tenemos la dapaglifosina. Aunque estos medicamentos provocan pérdida de peso, normalmente no se utilizan como tratamiento de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2, y la metformina, el fármaco de elección para este paciente, no aumenta la eliminación de glucosa. Entonces, en pocas palabras, ¿la metformina qué hace? La metformina va a inhibir la gluconeogénesis, mediante que la inhibición del glicerolfosfato deshidrogenasa mitocondrial. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la absorción intestinal de la glucosa a través de la inhibición de los canales GLUT2, aparentemente. Entonces tiene esos tres mecanismos. La disminución de liberación de glucagón, no, porque en lugar de disminuir la metformina aumenta un poquito la liberación de glucagón. Mayor liberación de insulina, no, porque la metformina aumenta la sensibilidad de los tejidos de la insulina, pero más no hace que se produzca más de insulina. Disminución de la hidrólisis de los carbohidratos, eso inhibiría la absorción intestinal. Es verdad que la metformina inhibiría la absorción intestinal, pero no de la misma manera que hacen estos fármacos, inhibiendo la alfa-glucosidasa, sino más bien inhibiendo a los canales intestinales transportadores GLUT2. Aumenta la eliminación renal de glucosa, eso no hace la metformina, sino eso es propio de los inhibidores de la CLGT2. Ya como bono adicional vamos a revisar el mecanismo de acción de los demás antidiabéticos orales. Entonces, ¿qué podemos decir de los fármacos antidiabéticos? Los fármacos antidiabéticos, a excepción de la insulina, son todos agentes farmacológicos que han sido aprobados para el tratamiento de la hiperglicemia en la diabetes mellitus tipo 2. Si las modificaciones del estilo de vida, es decir, pérdida de peso, modificación de la dieta y ejercicio, no son lo suficientemente buenos para disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces recordemos que estos antidiabéticos orales son muy importantes, son de mucha ayuda, pero como vemos el pilar fundamental aquí que recalca la bibliografía es la pérdida de peso, modificación del estilo de vida y el ejercicio. Entonces eso es igual de importante que los fármacos. Entonces la clasificación de estos fármacos se puede hacer en dos grandes grupos, en los agentes insulinotrópicos y los agentes no insulinotrópicos. ¿Qué quiere decir insulinotrópicos? Que estimulan la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. Entre esos tenemos los dependientes de la glucosa y los independientes de la glucosa. Entre los dependientes de la glucosa tenemos los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. La secreción de la insulina es estimulada por los niveles elevados de glucosa en sangre postprandial. Ahora, los fármacos independientes de la glucosa tenemos la sulfoniluria y las meglitidas. La insulina se secreta independientemente del nivel de glucosa en sangre, incluso si los niveles de glucosa en sangre son bajos. Por eso es que estos fármacos tienen mayor riesgo de hipoglicemia, es decir, disminución de glucosa en la sangre. Y esto depende de la función residual de las células beta. Ahora, los agentes no insulinotrópicos quieren decir que no tienen un efecto sobre la producción de insulina, es decir, son efectivos en pacientes con células beta no funcionales. Por ejemplo, no dependen de la producción residual de insulina y aquí tenemos los agentes como la miguanidas, que es la metformina, los inhibidores LGT2, que era la dapaglifosina, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa como la carbosa y el miglitol y los análogos de la amilina. Entonces ahí podemos englobarle a todos los fármacos. Vamos a describir cada grupo, cuál es el agente de primera línea, de segunda línea, si es que hay,
los mecanismos de acción de estos fármacos y los efectos secundarios, que esto sí o sí nos van a preguntar. Entonces, en primer grupo tenemos de los insulinotrópicos, tenemos a la sulfonilureas. Los de primera generación tenemos a la clorpropamina y a la tolbutamida. Y los de segunda generación tenemos a la gliburide, que también se conoce como glibenclamida, la glimepirida y la glipizida. Todos estos fármacos, su mecanismo de acción, como ya lo vimos, son aumentar la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. Vamos a ver los efectos adversos. Riesgo de hipoglicemia, sobre todo los de segunda generación, aumento de peso y reacción similar al disulfiram, sobre todo los de primera generación, y también cambios hematológicos como agranulocitosis y hemólisis. Las meglitidas tenemos a la nateglinide y a la repaglinide. Estos fármacos, igual que los otros, aumentan la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. El riesgo de estas también es el riesgo de hipoglicemia y aumento de peso. Ya tenemos a los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4, como la sasagliptina, la sitagliptina y la linagliptina. Estos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es básicamente inhibir la degradación del GLP-1. ¿A través de qué? A través de la inhibición de la dipeptilpeptidasa. ¿Esto qué ocasiona? Aumenta la secreción de insulina dependiendo de glucosa. Entre sus principales efectos adversos tenemos los síntomas gastrointestinales, la pancreatitis, nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, mareos, artralgias y edema. Ahora tenemos a los agonistas del péptido similar al glucagón, o también conocido como GLP-1. En estos fármacos tenemos la exenatida, la liraglutida y la albiglutida. Estos, ¿qué hacen? Estimulan al receptor GLP-1 directamente y por ende también aumentan la liberación de insulina dependiendo de glucosa. ¿Qué producen esto? Aumenta el riesgo de pancreatitis y posiblemente de cáncer de páncreas, y también otro efecto adverso común es la náusea. Las biguanidas, que vamos a ver ahora los fármacos del grupo farmacológico de los no insulinotrópicos. La metformina es el principal de las biguanidas y mejora el efecto de la insulina, como ya vimos. Aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina de los tejidos periféricos. Inhibe la gluconeogénesis hepática y inhibe la absorción de glucosa intestinal. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? La acidosis láctica, posibles desencadenantes, por ejemplo, para que se dé la deshidratación, las infecciones y la insuficiencia renal. Producen también pérdida de peso, que es un efecto adverso, sí, pero en este caso, en algunos pacientes, como en el caso clínico que vimos, es un efecto deseable mejor. También produce molestias gastrointestinales, que son comunes, como diarrea y calambres abdominales, y disminuyen la absorción de la vitamina B12. Ahora vamos a los fármacos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, o también conocido como el CLGT2. Aquí tenemos a la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. ¿Estos que producen? Aumento de la excreción de glucosa en la orina mediante la inhibición del CLGT2 en el riñón. Este CLGT2, dependiente de sodio, generalmente lo que hace es reabsorber la glucosa. Al no poder reabsorber la glucosa, se elimina mayor cantidad de glucosa en la orina y por ende baja en la sangre. ¿Cuáles son los efectos adversos que produce? Infecciones genitales por hongos, por el aumento de la glucosuria, e infecciones urinarias. También glucosuria, obviamente, poliuria, deshidratación, cetoacidosis diabética, pérdida de peso, que también sería deseable para el paciente que vimos, y se han investigado efectos adversos potencialmente cancerígenos, como el cáncer de mama y el cáncer de vejiga, pero se están investigando. Tenemos otros fármacos, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como vimos la carbosa y el miglitol. Su mecanismo de acción es disminuir la absorción intestinal de glucosa, al inhibir obviamente la alfa-glucosidasa. Los síntomas que van a producir son netamente gastrointestinales, como flatulencias, diarrea y sensación de saciedad temprana. Vamos a las tiazolidinedionas. Aquí tenemos a la pioglitazona y a la rosiglitazona. El mecanismo de acción de esta es reducir la resistencia a la insulina mediante la estimulación de los receptores activados por el proliferador de los peroxisamos, o también conocido como el PPAR. Y también aumentan la transcripción de adiposinas. Los efectos adversos de esta es el edema, la falla cardíaca, el aumento de peso, y aumentan el riesgo de fracturas y osteoporosis. Y aumenta también el LDL, o también se le conoce como el colesterol malo. Y también tenemos los análogos de la amilina, como la pranlintida. Su mecanismo de acción es disminuir la liberación de glucagón, el vaciamiento gástrico va a ser más lento y van a aumentar la sensación de saciedad. Y los efectos adversos es riesgo de hipoglicemia y también las náuseas. Aquí tenemos unos dos cuadritos muy importantes para ayudarnos a recordar todo lo que acabamos de ver. Casi todos los medicamentos antidiabéticos enumerados anteriormente son medicamentos orales. Por eso la mayoría yo acabo de decir que son antidiabéticos orales, a excepción de los análogos de la amilina y los análogos de la GLP-1, que son
inyectables. Ya, ahora vamos a ver cuáles son las contraindicaciones más comunes de los agentes antidiabéticos. Por ejemplo, la principal contraindicación es la diabetes mellitus tipo 1, porque los pacientes requieren ya terapia con insulina, ya no con antidiabéticos. El embarazo y la lactancia, sobre todo la diabetes gestacional. Obviamente todos los agentes antidiabéticos están contraindicados y los fármacos antidiabéticos deben sustituirse por insulina humana lo antes posible, idealmente antes del embarazo. Insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica es con diferencia la contraindicación más importante que limita significativamente las posibilidades de regímenes de tratamiento antidiabético, donde nos deja la insulina como la última opción. Los fármacos antidiabéticos que se pueden administrar, si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30, incluyen a los inhibidores de la DPP4, a los fármacos miméticos de la incretina, a las meglitidas y a las teazolidinedionas. Y de hecho, esta tasa de filtrado glomerular menos de 30 es una contraindicación para la metformina, que es supuestamente el fármaco de primera línea para cualquier caso, pero en este caso no. Morbilidad de cirugía. Por ejemplo, tenemos una cirugía mayor realizada bajo anestesia general, es de preferencia una contraindicación y debería usarse insulina. Condiciones agudas que se requieren hospitalización como infecciones o insuficiencia orgánica. Generalmente en todos los hospitales se quita los antidiabéticos orales y se deja con insulina. Y los procedimientos electivos asociados con mayor riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, periodo de ayuno, ingesta irregular de alimentos. Recordemos, esto es importantísimo. Las sulfonilures se asocian con el mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, en una pregunta de examen nos hacen que el paciente estaba diabético y que se administró un fármaco que le ocasionó caídas, diaforesis, palpitaciones y se le midió la glucosa y salía que tenía una glucosa de 40, por ejemplo. Nos pone cuál será el fármaco agresor más probable. Sabemos que aquí en esta bibliografía dice que las sulfonilureas se asocian con mayor riesgo de hipoglicemia que los demás fármacos. La mayoría es por esta. Y todas las demás sustancias no conllevan un riesgo significativo de hipoglicemia cuando se utilizan como monoterapia. La terapia combinada, particularmente las sulfonilurias, aumentan significativamente el riesgo de hipoglicemia. Sin más que decirles, espero les haya gustado las preguntas. El caso clínico haya sido muy interesante para ustedes y acabamos de ver los antidiabéticos orales a breves rasgos. Estaremos haciendo más videos referente a este tema. Cualquier duda o sugerencia, escriban en los comentarios, denle un me gusta para que este contenido llegue a más personas y síganme para más contenido.